Vamos a hablar de cannabis. Vamos a hablar de cannabis medicinal. Después de la ley provincial, del debate en la legislatura, bueno, hay distintos tipos de novedades. Y lo vamos a abordar desde dos puntos de vista distintos, pero seguramente que tienen muchísimo en común. Está con nosotros Laura Costa, ella es integrante de Macame. Está también con nosotros Agustina Donet, es legisladora provincial. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bien, Juani, gracias por el espacio. No, gracias por venir. Un gusto tenerlas, a ambas. Bueno, hola, ¿cómo va? Ya han estado juntas en un montón de lugares. Sí, tenemos mucho en común. Vienen hace rato. La militancia, por sobre todo. Sí. Sí. Bueno, a ver, Laura, te quiero preguntar primero, llegada de Buenos Aires hoy, Sí. segunda vez que la Corte Suprema toma un reclamo vinculado al cannabis medicinal y en este caso es el de ustedes. En este sentido es la primera vez sobre el autocultivo. Sobre el autocultivo la primera Sí, vez. la primera vez y el primer debate, por ejemplo, en lo que tiene que ver en nuestro pedido sobre un amparo que habíamos presentado en el 2018. Y bueno, y la Corte Suprema tomó este caso como obviamente relevante y fuimos a discutir justamente el uso del cannabis, pero no fuimos a debatir el uso del cannabis terapéutico, fuimos a debatir justamente la despenalización sobre el cultivo de las madres, ¿sí? De la ONG y bueno, y sobre muchos amparos también que hay en Argentina. Así que bueno, fue un debate el que merecemos, en realidad merecemos mucho más las madres de lo que nos vienen dando, ¿no es cierto? Pero fue un debate justo y serio. Uno recuerda cuando empezaron, que no Sí. había ley provincial, que después que hubo ley provincial había trabas burocráticas del propio Estado provincial, del Estado nacional. Sí. En el medio hay algo muy positivo, es decir, bueno, la política, nunca está bien generalizar, pero en este caso lo vamos a hacer, la política tomó nota, legisló, militó y estuvo a la altura de las circunstancias. Y ahora se viene otro debate, y en la provincia de Santa Fe y en la legislatura de la provincia hay varios proyectos que tienen que discutir básicamente esto, ¿cuál va a ser el rol del Estado? Si el Estado va a ser el único proveedor impidiendo, por ejemplo, que madres que lo necesitan y vienen autocultivando hace un montón puedan seguir autocultivando, entre otras cuestiones. Para eso vamos a charlar con Agustina. Vos tenés un proyecto presentado, tienen ustedes desde Igualdad y del Frente Progresista un proyecto en este sentido, ¿no? Desde Igualdad. De Igualdad. Tenemos este proyecto... Bueno, hoy integran el interbloque del Frente Progresista, ¿o no? No. Ah, ¿ya no? No, somos el bloque de Igualdad. Pero entraron y Siempre lo salieron, fuimos. ¿cómo fue eso? Siempre fuimos el bloque de Pero en las Igualdad, en la elecciones no- legislatura. Sí, eso fue un acuerdo electoral. En la legislatura Y ahora siempre ya no, fuimos digamos. el bloque de Igualdad. Si Ahora querés, ya no. después charlamos con todo Bueno, gusto. dale. No, Pero- vale la aclaración, pero o como- en otra nota también, cuando quieran. Ah, Pero- después te iba a preguntar, porque algunos dicen frente de frente, vamos a ver qué pasa. No, ¿eh? Nunca, siempre fuimos bloque de igualdad en la legislatura. La verdad que con Laura es un gusto estar presentes porque, bueno, ellas fueron las principales impulsoras y redactoras incluso de nuestro proyecto de ley junto con otras mamás y organizaciones que también colaboraron y aportaron, pero fundamentalmente ellas, siempre al frente de la lucha. Y conseguimos una media sanción histórica porque fue Santa Fe la primera provincia del país que legisló en este sentido, o por lo menos dio un paso en el sentido de legislar, porque sabemos que lamentablemente el Senado santafesino no se hizo eco, pese a que en numerosas ocasiones estuvimos intentando generar los consensos y los acuerdos necesarios, pero bueno, fue un paso muy significativo, porque como vos decías, Santa Fe tiene una historia en esta materia, hubo una ley que incorporó el medicamento a base de cannabis, pero como decías también al principio de nuestra nota, lamentablemente no se pudo avanzar y si no hasta hace muy poco tiempo el IFE empezó a producir este tipo de medicamentos, pero eso no responde a la situación de las madres y sin embargo vemos que hemos avanzado mucho, la audiencia pública en ese sentido ha sido muy positivo, pero ya en ese momento la media sanción generó un gran efecto. Nosotras tuvimos la valentía y eso también fue iniciativa de las madres de llevar la planta de marihuana a la Sí, me acuerdo. legislatura. Pusiste la plantita ahí en... Sí, eso fue un jueves, eso tuvo una gran repercusión a nivel nacional, a nivel de que el domingo Laura me llama un par de días después y me dice, me acaban de llamar las mamás de Mamá Cultiva para avisarme que el gobierno nacional las está invitando, nos está invitando para otra vez poner en discusión la nueva reglamentación de la ley nacional y a partir de allí surge el ReproCam. Exacto. Claro. Y eso tuvo como iniciativa o surgió fundamentalmente de las mamás de Santa Fe. Y eso es algo también para destacar porque fue una conquista para todas las mamás cultivadoras del país, así que es un gran gusto decir que estamos avanzando.
una vez más en nuestro proyecto de ley, lo hemos reingresado, ha avanzado en las comisiones y ahora está en constitucionales a punto de convertirse nuevamente en una media sanción. Hay varios proyectos. Hay uno, a mí me llama mucho la atención. Hay uno que pretende crear una empresa estatal, que es un proyecto que, bueno, cuando uno lo ojea un poco, encuentra varios reparos, entre ellos de ustedes, de Macame, porque no fueron convocadas a charlarlo, a ver cuál iba. Pero además hay una cuestión que es central, es decir, si el Estado crea una empresa estatal, de alguna manera va a tener el monopolio absoluto del control, de cultivar, del medicamento, etcétera, del cannabis. Y es algo que va en contra, o sea, que termina retrocediendo más que avanzar, ¿no? Esa cuestión. Sí, a ver, lo que se propone de parte de la legislación, y lo voy a nombrar, del diputado Leandro Busato, Sí. es justamente, nosotras creemos que va hoy en este momento en contra de los derechos humanos, derechos que nosotras estamos buscando, ¿sí? Como mamás, como garantía del acceso a los chicos. Acá hay deudas primero con el autocultivo, deuda del Estado en sí que provee, tiene que proveer los aceites con gratuidad. El eje siempre de Macame, de la organización nuestra, del minuto 1, fue luchar por el autocultivo y luchar por el acceso a las familias de forma gratuita. Por eso legislamos y también impulsamos una ley que tuvo la mayoría de votos en el año 2016. Fíjate que eso todavía no tiene... A ver, no hay un avance porque hay muchas fases y yo creo que está bueno proponer todas estas presas y demás, pero bueno, no teniendo la participación, yo creo, de los cultivadores, de las madres, de las mujeres que fueron las que pelearon y pusieron en materia, por ejemplo, de público, de debate público, social y legislativo, no estén participando, pero no porque uno quiere participar por la parte del negocio, está claro, pero sí tener la mirada, por ejemplo, de estas. Yo creo que hay que partir de la base que necesitamos más herramientas hoy para las personas que no podemos estar hablando de algo que todavía ni siquiera ¿No alcanza tenemos con el una ReproCam, deuda. por ejemplo? No, y el ReproCam nosotras, o sea, no es que no nos alcanza, tampoco nos brinda las herramientas. Son derechos y avances, que justamente lo nombraba Agustina. Nosotras hemos, provocado a través de estos pedidos que justamente se arme el ReproCam. Pero ¿qué pasa? Todavía las mamás siguen en persecución, hay familias cumpliendo penas en sus domicilios por plantar cannabis para la salud. Hace un ratito en Twitter pegué, ¿sí?, de la revista THC, un usuario con ReproCam que le han inventado una causa de plantar cannabis para el uso de la venta. Este muchacho que ha pagado una fianza de 90.000 pesos, ha tenido un montón de consecuencias. Y esto claramente hay una persecución y ni imaginás una mamá que pueda recibir una pena por estar plantando cannabis para la salud. No, sí, o sea, yo creo que acá el eje central es que toda la política santafesina pueda acompañar a las mamás desde esta, o sea, de la mirada nuestra, creo que tiene que ser así. Sí, obviamente las otras posturas, nosotras respetamos todas las posturas, pero también como parte de todo este colectivo y todo lo que hemos generado las madres, obviamente vamos a repudiar algún que otro acto, por más que estemos de acuerdo. ¿No? El proyecto de Busato, lo digo también con conocimiento de lo que ha presentado Busato, tiene una orientación más pensada en el negocio para el Estado. Y sí, claramente. ¿Sí? Que no está mal. No está mal. También es una discusión que tiene que dar el Estado, donde pone su dinero, los fondos y para qué. Pero bueno, estamos hablando, estamos en un momento en el cual tenés, por ejemplo, como decías vos, madres con esto hoy, del ReproCam, nosotros, por ejemplo, no tenemos fondos dentro del ReproCam que puedan analizar los aceites, en este caso. No tenemos abogados con quienes contar si hay una familia que está siendo allanada o perseguida. Y tampoco tenemos todavía, si bien hay algunos planteos de capacitación de las fuerzas federales, todavía no tenemos en definitiva estos avances. Entonces hay que avanzar por ahí. Agustina, digo, la política toma nota, trabaja en conjunto, avanza, y también la política frena, ¿no? ¿Qué pasa con el Senado? De todo, ¿qué no pasa? La verdad es que es muy preocupante la situación que estamos viviendo. Nosotros vemos un claro deterioro de la calidad institucional, pero esto es algo que viene desde siempre, ¿no? Lamentablemente vemos que las medias sanciones de diputados, y bueno,
justamente nuestra ley que presentamos junto a Rubén Justiniani, autoabastecimiento de cannabis con fines terapéuticos, es otra de las tantas leyes que ha caído en saco roto en el Senado, como la media sanción de ley de educación, como la media sanción Como de ESI. ESI, acceso a la información, defensa del consumidor, y podemos seguir paridad y seguir. en su momento, Paridad, sí, paridad que con un gran esfuerzo también de la militancia del movimiento de mujeres se consiguió una media sanción, pero una media sanción que hay que decirlo que no es para la Cámara de Senadores. No lo afecta. No lo afecta, y que en los municipios y comunas se empieza a aplicar recién en los consejos a partir de 2023. Entonces yo creo que esto también hay que ponerlo de relieve. Tenemos que hacer también una crítica en ese sentido y de alguna forma instar a poder avanzar en esto que son los temas de la gente, los temas de la sociedad. No podemos tener una legislatura anacrónica que atrasa, que no se hace eco de las necesidades de la sociedad en un momento aparte en el cual estamos en una crisis social, económica y política que exige acuerdos básicos entre todas las fuerzas políticas. Gracias por venir, a las dos. No, Gracias, tenerlas. Juani. Gracias. Un gusto. Convocarnos. Igualdad y participación, no frente progresista. Recuerden, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, porque después esto puede cambiar. No, es cierto que cuando ingresamos a la legislatura, ingresamos como Frente Progresista, pero hemos tenido posiciones muy coherentes que en su momento también hicieron que luego nos formemos parte. ¿Conocés esa historia, Juani? Por Porque supuesto, la hemos por hablado supuesto. muchas veces. Sí, la conozco. Pero Y viene un futuro que va a ser interesante ver la discusión política, ¿no? Sí. Se está hablando de un frente de frentes, intuyo, capaz que me equivoco, pero Igualdad va, me imagino, a pensar en un frente de centro-izquierda con otras fuerzas y no en un frente más mayoritario, ¿no? ¿Viene por ahí o no? Nosotros lo que pensamos que, y volviendo un poco a lo que te decía recién, es el momento de estar pensando en las necesidades de la gente. La verdad que no estamos para la especulación de la dirigencia política, y lo planteamos en términos generales, lo planteamos, por ejemplo, con el tema de la reforma constitucional. Dejemos de lado la especulación política, el fantasma de la reelección que ha obturado el debate, avancemos en una reforma de la Constitución. Tenemos del 94, por ejemplo, reforma de la Constitución Nacional. Se hizo acá y en Santa Fe, la cuna de la Constitución, todas las provincias adaptaron su Constitución, en menos Santa Fe, y por tanto no tenemos autonomía municipal, por tanto no tenemos un montón de herramientas. Bueno, hay algunas herramientas que se pueden avanzar con leyes también. Sí, claro, nosotros pensamos que la autonomía municipal es una de ellas, y aparte con el caso Festram, el fallo de la Corte, claramente esos dos debates de los dos lados de la biblioteca queda absolutamente cancelado, y hay un deber de la legislatura avanzar, así que ojalá que lo podamos hacer pronto. Gracias por venir. Gracias, Juan, y a Ambas. vos.